Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy vamos a tener un programa dedicado a los centros de emergencia mujer, pero lo interesante es que vamos a tener una comparación de estos centros de atención, uno en una zona de Ayacucho y otra en una zona de La Libertad, y ambas serán comparadas. ¿Quiénes han desarrollado esta investigación? Dos magísters en gerencia social que se las voy a presentar luego de la pausa. Hoy hablaremos entonces de los factores que limitan la calidad humana de atención de los trabajadores y las trabajadoras en los centros de emergencia mujer hacia mujeres víctimas de violencia en distritos de Ayacucho y El Porvenir. Esto será luego de una brevísima pausa. Comenzamos el programa. Esto es Espacio de Gestión. Bien, seguimos en Espacio de Gestión conversando y entrevistando a quienes han pasado por la maestría en gerencia social y quienes a través de su investigación de grado obtuvieron justamente el grado de maestría en gerencia social. Y uno va encontrando en estas conversaciones temas apasionantes y buenos enfoques y buenas cosas que discutir en el programa. Por eso hoy hemos querido invitar a dos magísters ya en gerencia social para hablar de los factores que limitan la calidad humana. Fíjense qué interesante enfoque de la atención de los trabajadores y las trabajadoras de los centros de emergencia mujer hacia las mujeres víctimas de violencia. Esto en los distritos de Ayacucho y El Porvenir. Esta investigación la han hecho Fiorella Valdés e Isabel Shimokawa, que ya están con nosotros aquí en el programa. Fiorella, ¿cómo te va? Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, todo bien, felizmente. Yo me encuentro en la ciudad de Ayacucho y justamente es de donde nosotros hemos planteado la investigación para hacer más o menos una comparación, ¿no? De cómo va la atención a las mujeres víctimas de violencia en Ayacucho, que está ubicado en la zona sur del país, en comparación del Porvenir, que está ubicado hacia el norte, ¿no? Hemos querido un poquito enfocar si depende más de los programas sociales que ha planteado el gobierno, porque en cuanto a la violencia contra la mujer, el gobierno, tanto local, regional como nacional, tienen varios programas en paralelo. Entonces nosotros queríamos saber, ¿esto está impactando, está influyendo, está disminuyendo la violencia contra las mujeres? ¿Qué está haciendo cada programa? ¿Se está midiendo? Tenemos los indicadores y todo. Entonces hemos querido hacer la investigación desde ese punto, ¿no, Isa? Ahora vamos justamente a abordarlo a profundidad. Isabel Shimokawa también está con nosotros, que también fue parte de este equipo que hizo la maestría. Isabel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y un gusto estar aquí compartiendo contigo, también con Fiorella, que hicimos ese trabajo juntas. Y un poquito como comentaba, nosotros estábamos estudiando la maestría de gestión social y a las dos nos interesaba este tema, ¿no? Y gracias también al asesoramiento de nuestra asesora en ese momento, la profesora María Teresa Tobar, nos unió para hacer esta comparación entre los centros de emergencia mujer de Ayacucho, donde Fiorella se encuentra actualmente, y sobre El Porvenir, que es un distrito de Trujillo, de La Libertad, en donde yo me encontraba en ese entonces, ¿no? Entonces fue un trabajo muy enriquecedor, nos han unido a través de la maestría. Yo conocí a Fiorella allí y salió este lindo trabajo para hacer esta comparación por un tema tan importante que es la violencia contra la mujer, ¿no? Y cómo se puede prevenir, cómo es el flujo para poder abarcarlo, ¿no? Y darle soporte a las mujeres y a cualquier otra persona que pueda estar pasando por este círculo, ¿no? No, me parece que tuvieron una idea brillante. Estando una en Ayacucho y la otra en Trujillo, tenían capacidad de hacer su trabajo en el territorio y luego de pronto juntar la información
cruzar indicadores, datos y todo lo necesario para hacer una tesis que fue aprobada además con gran éxito. Las dos hoy son magísteres en gerencia social. Pero primero cuéntame un poquito, Fiorella, ¿por qué quisiste ser magíster en gerencia social? ¿Por qué te interesaba la maestría? Lo que pasa es que, yo soy economista de profesión. Ajá. Pero siempre he estado trabajando he estado trabajando en áreas de programas sociales, de proyectos sociales. Entonces ahí fui viendo en qué consistía estos programas sociales, que era más o menos atacar la desnutrición o a ayudar a población vulnerable y en riesgo social, ¿no? Entonces sentía que necesitaba todavía indagar más sobre, aportes teóricos, prácticos. Necesitaba ahondar más en lo que es la gerencia social. Entonces empecé a buscar sobre programas de gerencia social, porque para mí, yo en ese momento veía que, si bien es cierto, hay programas de ayuda social para gente vulnerable, pero lo que no hay es una estrategia dentro de estos programas. Si bien es cierto, algunos están diseñados, pero no los profesionales que dirigen todavía carecen de ciertos conocimientos técnicos. Claro. como para poder sacar indicadores y para poder ver si realmente ese programa está generando algún tipo de impacto en la localidad. Entonces yo sentía que faltaba eso y empecé a indagar sobre la gerencia social, y fue así como llegué a la Pontificia Universidad Católica y ahí indagué pues en qué consistía la maestría de gerencia social, ¿no? Claro. ¿Y tú, Isabel, cómo te fue? ¿Cómo llegaste tú? Bueno, yo soy comunicadora social de profesión, pero ya desde el inicio de la carrera siempre estaba relacionado al tema en ese entonces, de lo que se llamaba responsabilidad social empresarial. Y bueno, ya me he ido desarrollando en ese campo, luego que ya este tema migró a un tema de sostenibilidad. Y me recomendaron la maestría de la universidad también por los beneficios que tenía, ¿no? Que era un modelo híbrido, que lo podía llevar de Trujillo, teníamos algunas clases presenciales que sí teníamos que llevar en Lima. Entonces, esa facilidad y también como objetivo personal de ya llevar la maestría como desarrollo profesional fue que me llevó hasta estudiar gestión social, ¿no? Para poder complementar todos los estudios, y además que la maestría de por sí te da esta visión súper global, súper de gestión de políticas, ¿no? Que ya te permite tener esta visión mucho más amplia acerca de todo lo que es la gestión de los grupos, ¿no? De los grupos sociales. Así que por allí fue que llegué a la maestría, ¿no? Correcto. Y entonces se conocen en la maestría, Fiorella. Sí, nos conocimos en la maestría. De hecho, nos conocimos justo cuando empezamos a ver el trabajo de investigación, a elegir el tema. Isa por su parte estaba haciendo de los centros de emergencia mujer en Trujillo, y yo aquí en Ayacucho, y la profesora, nuestra asesora, que fue la profesora Teresa Tobar, ella nos contactó, nos dijo que saldría mejor si hacemos un comparativo para ver más o menos cómo lo enfocamos, ¿no? Qué y así buena fue idea. que nos conocimos. De acuerdo. Sí. Bueno, si me lo permiten, entremos de lleno a la investigación. Yo primero quisiera preguntarle a Isabel, a partir de los hallazgos, a partir de la investigación, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el personal de un centro de emergencia mujer cuando brinda atención a mujeres víctimas de violencia en estos distritos? Dentro del trabajo que se realizó en coordinación con Fiorella y comparando estos dos centros, sí tuvimos muchos factores en común, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, que fue uno de los más importantes, era acerca del conocimiento, acerca de las políticas y la legislación que tenían los colaboradores de los centros de emergencia mujer en ambas regiones. Las regiones están separadas, tan distintas una de la otra, pero con las mismas carencias de conocimientos, ¿no? De capacitación, de poder llevar este asesoramiento
de manera correcta para que las víctimas de violencia puedan superar este círculo, ¿no? Ese fue uno de los primeros hallazgos que encontramos. Interesante. Y Fiorella, ¿cómo se aborda esa capacitación al personal para garantizar una comprensión profunda de los problemas de violencia de género? Sí, mira, lo que nosotros encontramos fue que nosotros encontramos que más que el programa está, el Centro de Emergencia Mujer está bien estructurado, tiene un manual de atención, tiene todo, pero la deficiencia que tiene justo es el personal, porque las dos nos planteábamos y decíamos, pero el mismo personal que atiende es el mismo personal son las mismas personas que pertenecen a esta sociedad que todavía está, que todavía hay machismo enraizado, que todavía que la gente que trabaja en los centros de emergencia mujer son hijos, hijas de familias que su educación ha sido en base al machismo, en base al maltrato, en base a todo este tipo de violencias, ¿no? Entonces justo cuando uno llega como víctima de violencia familiar, lo ven tan normalizado, lo ven en su día a día, lo ven en el día a día de la sociedad, que se pierde un poco la empatía por la víctima de la violencia contra la mujer. Uh-huh. Y otra cosa que encontramos es también que al personal le faltaba capacitación, porque hicimos unas encuestas sobre la ley de la lucha contra la violencia contra la mujer. Hicimos encuestas, hicimos preguntas y todo, y ahí encontramos varias deficiencias, ¿no? Claro que esto más parte de las personas, o sea, por eso nosotros planteamos, no es el presupuesto, no es la institución, no, o sea, es la persona, porque también nos comunicaron que nosotros de Emergencia Mujer brindan capacitaciones para sus trabajadores. También tenemos toda la legislatura que todas las personas tenemos acceso ahora, ¿no?, al internet, y podemos encontrar las leyes, las normas y todo, ¿no? Lo podemos encontrar con mayor facilidad, pero ya depende por eso de las personas, cómo abordamos este tema. Y personas que atienden este tipo de problemas tan vulnerables para nuestra sociedad, tan dañinas para nuestra sociedad, porque tengamos en cuenta que las mujeres contribuimos al crecimiento económico, contribuimos al aporte. Nosotras aportamos en nuestros hogares, y no solo aportamos económicamente, sino también nosotros nos encargamos de las labores, de las cosas que se puedan realizar en el hogar, ¿no? Entonces, siendo las mujeres también una parte importante de la sociedad, nosotras cuando sufrimos algún tipo de violencia y acudimos a estas instituciones, bueno, en este caso específico a los centros de emergencia mujer, a veces no tenemos la atención que uno quisiera, no vemos la indiferencia que hoy, más que la indiferencia, la normalización que hay. Okay. Isabel, ¿y coincides en tu experiencia que no es un tema de recursos disponibles para el centro? O sea, ¿en qué medida se satisfacen las necesidades actuales de los centros de atención a las mujeres víctimas de la violencia en términos de sus recursos? Bueno, dentro de la investigación utilizamos diferentes tipos de materiales, encuestas, realizamos entrevistas también a las usuarias, entrevistas a los colaboradores de los centros de emergencia, y frente a esto, o sea, ellos, por ejemplo, menos del 30% conocían esta ley en contra por la violencia a las mujeres. Entonces sí ha habido un tema de falta de conocimiento. También las usuarias indicaban que la empatía que podían tener los trabajadores frente a la problemática que ellas tenían era muy baja, por lo cual ellas consideraban de que era una pérdida de tiempo, por ejemplo, asistir a estos centros, ¿no? La empatía no ayudaba a la atención, a una buena atención de calidad, y no les explicaban bien el flujo de trabajo o el flujo que iban a llevar sus casos, ¿no? Entonces, era una sumatoria de varios factores, de varias variantes que contribuían a que quizás la experiencia de las usuarias
dentro del SEM no sea la óptima para poder llevar este problema, ¿no? Y otro de los factores también súper importantes que encontramos en ambos centros era la infraestructura del mismo centro, ¿no? Es un problema tan sensible, tan personal, que tiene sus formas de tratamiento, a pesar de que existe la guía de atención a la usuaria. Por ejemplo, los ambientes no se prestaban para poder tener una conversación privada, ¿no? Las usuarias pasaban de un lado a otro, se revictimizaba a la usuaria, esta tenía que hablar primero con el primer atención, con el psicólogo, con la parte legal. Entonces, hay un tema de forma de cómo se trata a la usuaria esa es la percepción que ella se lleva frente a la presentación de una problemática en estos centros, ¿no? De acuerdo. Fiorella, Isabel, voy a pedirles que me esperen un ratito, tengo que ir con las noticias de gerencia social. Terminada las noticias regresamos para seguir conversando. Quédense con nosotros, no se vayan. Gracias. Estamos con Fiorella Valdés y con Isabel Shimokawa, ambas magísters en gerencia social, que nos están contando de su investigación ligada a los centros de emergencia mujer y a la atención en esos centros de emergencia en mujeres víctimas de violencia, tanto en Ayacucho como en el distrito del Porvenir en Trujillo. Pausa y vamos con las noticias, regresamos en un instante. Esto es Gerencia Social Noticias. Los centros de salud se encuentran en la mira debido a la precariedad de los servicios en todo el país. Ese tema ha sido evidenciado tras el lamentable fallecimiento del congresista Hernando Guerra García, ya que no pudo ser atendido en Punta Bombón, en Arequipa, a las 11 de la noche en un local de salud 1.3. Desde mañana se ejecutará el corte de agua en 22 distritos de Lima. Se aconseja a la población almacenar agua en envases de primer uso con tapa para poder evitar cualquier tipo de contaminación del agua. Rebeldes y cautivas, las mujeres de la Guerra del Pacífico es una exposición que presenta el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico desde el 3 de octubre. Esta exposición busca generar una reflexión sobre lo sucedido en lo cultural y en la sociedad civil durante la Guerra del Pacífico. Hasta aquí las noticias de gerencia social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros porque Fiorella Valdés e Isabel Shimokawa están con nosotros y nos acompañan para justamente hablar de su investigación de grado y los alcances que tuvo y las conclusiones a las que fueron arribando. Yo quería preguntarte, Fiorella, por el tema de las barreras culturales y lingüísticas, sobre todo en el tema ayacuchano. ¿Cómo se manejan estas? Ay, ya listo. Permíteme, quería hacer una acotación del tema. Adelante, anterior. adelante, sí. Quería hacer una acotación. Aquí en el país y creo que en todas partes del mundo, siempre los recursos van a ser escasos. Los recursos van a ser escasos y las necesidades ilimitadas, ¿no? Entonces, justamente aquí es donde entramos a tallar los gerentes sociales para darle justo esa eficiencia y eficacia para Correcto. Llevarle eficiencia y eficacia a los programas sociales, y con los recursos limitados que tengamos podemos atender mejor, podemos brindar mejor los servicios sociales a la población, porque para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Respecto a las barreras culturales, aquí en Ayacucho, en la mayoría, bueno, yo no lo encontré mucho como una barrera cultural, porque aquí en el Centro de Emergencia Mujer, las señoritas que atendían, las que estaban en atención al público, sí hablaban quechua. Entonces ellas sí hablaban en quechua. Sí, de hecho venía una quechua hablante, una persona quechua hablante, sí había esa facilidad de atender y poderle explicar. Eso es importantísimo. Claro, en el caso del Porvenir, Isabel, eso no era tan necesario. Todos eran castellano hablantes, seguramente. Sí, correcto. Y esas ya, quizás a comparación de Ayacucho, en el Porvenir de Trujillo, la cultura es mucho más homogénea, ¿no? Claro. No tenemos tanta diversidad como en el sur, ¿no? De acuerdo. Bueno, siempre el tiempo es corto.
pero quiero pedirles por favor que, haciendo un ejercicio extraordinario de síntesis, me puedan contar cuáles fueron las conclusiones más importantes que ustedes destacarían y que pondrían sobre la mesa en esta conversación tan agradable. Fiorella, ¿por dónde comenzamos? Hallazgo 1, conclusión 1. Isa, ¿tú crees que podrías dar la conclusión 1? Creo fue la que la trabajaste primero. Nosotros dentro del trabajo pudimos identificar diferentes tipos de conclusiones. La primera era el poco conocimiento respecto a los enfoques de derecho y género, tanto de los trabajadores como de las mismas usuarias, que puede llegar a ser un problema para la experiencia del usuario dentro de su atención, ¿no? Uh-huh. Por eso lo que nosotros también recomendábamos dentro del trabajo era poder implementar quizás una política mucho más completa, ¿no? Que se pueda dar a conocer a todos los colaboradores, que se pueda implementar este plan de monitoreo para darle seguimiento y al cumplimiento de las capacitaciones, al cumplimiento del flujo de atención a usuarios y también con medir la satisfacción de las usuarias que utilizan los centros de emergencia mujer, ¿no? Correcto, entonces sería una conclusión quizás la más importante. ¿Alguna otra que quisieran poner aquí en la mesa de conversación? ¿Cuál sería? Una segunda conclusión que encontramos también dentro del trabajo era, como todo en la vida, todo está basado en equipos, todo está basado en relacionarnos con diferentes instituciones, y la violencia no es un tema de la mujer que es víctima o de la persona que es víctima, no es un tema tan solo de la organización que viene a apoyarte o a ayudarte con el seguimiento, sino es la suma de varios factores, de varias organizaciones, de varios tipos de personas, ¿no? Entonces, ya para abarcar este tema de violencia, sí nos dimos cuenta de que había una falta de conexión o de relacionamiento entre, por ejemplo, los centros de emergencia mujer y la misma comunidad. Habían trabajos muy puntuales donde el centro de emergencia mujer salía a conversar con las comunidades alrededor para prevenir temas de violencia, pero creemos de que es importante poder establecer mecanismos que promuevan un mejor relacionamiento entre los centros de emergencia como ente y la comunidad que está en el entorno, no tanto para promover la no violencia, tanto como para saber qué hacer frente a un hecho, y también para que la misma sociedad pueda ir migrando hacia que la violencia no es algo común, no es algo que debemos mirar y silenciar, ¿no? Es algo que tenemos que denunciar, apoyar y continuar para tratar de erradicar. Interesante. Y una última pregunta, ¿y cómo el Centro de Emergencia Mujer tiene amplia capacidad de coordinación con otras instituciones? Pienso en la policía, en los servicios de salud o en las organizaciones comunitarias. ¿Ustedes pudieron ver que había niveles importantes de articulación o por el contrario estaban muy aislados? Lo que nos pudimos percatar es que en la teoría, en cómo está estructurado los centros de emergencia mujer, o sea, debería ser así, claro. Pero en la práctica, en la realidad, solo con algunas, no con todas. No existe esa cohesión entre instituciones que abordan el mismo problema social. No te creo. No existe esa cohesión. Y es ahí también, por ejemplo, en la maestría, uno de los temas muy importantes que tocamos es esta estrategia de cogestionar entre instituciones, porque si son varias instituciones, claro, que tienen un presupuesto para un mismo objetivo, lo que deberían hacer es cogestionar para obtener mejores resultados. Así es. Entonces, eso, por ejemplo, es una debilidad que está aquí en los centros de emergencia mujer. Muy bien. Me ha ganado el tiempo. Me quedaría conversando un buen rato con ustedes porque el tema es apasionante y revela problemas que hay que subsanar en el tiempo. Pero no sé, Isabel, Fiorella, si quisieran dar alguna idea final, redondear algún punto que nos haya faltado. Comienzo contigo, Isabel. Bueno, con respecto a lo que estudiamos junto con Fiorella en nuestro trabajo de tesis, escogimos este tema porque es súper interesante, nos apasiona realmente el tema de la gestión social
y el tema de la violencia contra la mujer es un tema latente, ¿no? Que debemos empezar a hacer, debemos seguir manteniendo, siendo gestores para tratar de erradicar este tema que puede hacerle tanto daño a nosotros como país. Entonces, igual invitamos a más personas que se interesen por el tema, que tomemos acciones, que no seamos indiferentes frente a estos hechos, y está en nuestras manos poder cambiar algo día a día, hay que hacerlo, ¿no? Correcto. Y con respecto a lo aprendido en la maestría, o sea, realmente fue una gran experiencia, mucho conocimiento, un montón de formas de ver de las problemáticas de manera más amplia, más de gestión de políticas, también esta oportunidad de ir a una pasantía a Medellín, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de ir, también te abre nuevas visiones, nuevas formas de manejar estos sistemas, y por último, esto también haces buenas relaciones, ¿no? En este caso con Fiorella, que yo no la conocía, y cómo terminamos haciendo juntas ese trabajo de tesis que nos llevó bastante esfuerzo y nos unió bastante también para poder llevarlo a cabo. Así que son muchas las experiencias que yo me estoy llevando personalmente de este estudio, así que sí, lo recomiendo al 100%, tanto para un desarrollo profesional como personal. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias. Fiorella, palabras finales, por favor. Sí, yo también quería destacar de la investigación que hicimos, también un punto muy importante para nosotros poder disminuir la violencia contra la mujer. Concluimos que todo también depende de la educación. En nuestros políticos deberían abarcar un poco más en el tema de educación inicial, primaria, universidad, para poder ir disminuyendo la violencia contra la mujer, y coincido totalmente con Isa de que esta maestría nos ha dado mucho conocimiento y nos ha contribuido a nuestro desarrollo personal y profesional. Ahora tenemos una visión más amplia, ahora al menos yo en mi caso manejo una estrategia en los programas que puedo participar, en los proyectos que participo, manejo otro tipo de estrategia y todo gracias a la maestría de gerencia social. Buenísimo. Fiorella Valdés, Isabel Shimokawa, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un gran abrazo. Gracias. Gracias por la invitación. Bien, y con la participación de Fiorella Valdés y de Isabel Shimokawa, magísteres en gerencia social, y luego de haber hecho el análisis de lo que fue su investigación de grado, nos tenemos que despedir. Hemos volado en tiempo, pero ha valido la pena porque el tema lo merece. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenos días a todos. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión, la gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.